Madre mía, chavales. ¿Os habéis enterado de lo último de Andy y Kerem? Es que ha sido un bombazo. Nadie se lo esperaba a nadie. De repente todo parecía súper bien, ¿no? Que si fotos juntos, que si se les veía súper enamorados, lo típico de pareja de moda. Y de repente... ¡pum! Se acaba todo. Y no de cualquier manera, ¿eh? Se habla de una crisis emocional, así, de la nada. Para ser honestos, yo me quedé flipando cuando saltó la noticia. Pero si hace nada salían en todas partes. Que si en la alfombra roja, que si de escapada romántica. Parecía la pareja perfecta, ¿verdad? De esas que te dan un poco de envidia sana, porque se les veía tan cómodos, tan compenetrados. Parecía que lo tenían todo. Lo que yo creo que está pasando es que a veces la presión mediática es brutal. Y cuando eres tan famoso, cada movimiento que haces está bajo el microscopio. Imaginaros cada foto, cada comentario, cada silencio. Todo se magnifica 1000 veces. Y claro, mantener una relación sana y normal con todo eso alrededor, qué difícil tiene que ser. Muchos dicen que esto es solo una fachada, que quizás hay algo más oscuro detrás. Pero yo sospecho que es más bien la intensidad de sus vidas. Han trabajado muchísimo, han llegado muy lejos, muy rápido. Y a lo mejor en ese torbellino, se han dado cuenta de que necesitan un respiro, o que sus caminos emocionales van por lados diferentes ahora mismo. Es duro decirlo, pero puede pasar. Porque pensadlo, ¿cuántas parejas de actores superfamosos acaban? La mayoría. Y no siempre es por falta de amor, A veces es porque sus vidas son tan diferentes, tienen horarios tan locos, están tanto tiempo separados por rodajes. Y eso desgasta mucho. Imaginaos estar siempre viajando, viviendo en hoteles, y tu pareja en otra punta del mundo. Es una locura. Y esto de la crisis emocional, suena muy serio, ¿verdad? No es un simple nos hemos enfadado por tonterías. Es como si hubieran tocado fondo emocionalmente. Quizás se han dado cuenta de que las cosas no iban tan bien como parecían por fuera. O a lo mejor es que uno de los dos está pasando por un momento personal complicado y eso afecta a la relación. ¿Quién sabe? Yo sinceramente esperaba que duraran más. Se veían tan bien juntos con esa chispa. Pero la vida real, chicos, es muy distinta a las películas o a las series que protagonizan. La gente cambia, las prioridades cambian, y las emociones son un campo de minas. Quizás esto sea un tiempo de reflexión para ambos. Que se tomen un respiro, que piensen bien qué quieren y qué no quieren. Porque al final, lo más importante es que sean felices, ¿no? Ya sea juntos o por separado. Aunque la verdad, me da pena ver cómo algo que parecía tan sólido se tambalea así. Pero bueno, el mundo del espectáculo es así. Un día estás arriba, al siguiente, quién sabe. Y con Andy y Kerem, que son dos personas tan carismáticas, todo se ve aún más. No es como si fueran dos personas anónimas, son estrellas. Y eso añade un nivel de presión que nosotros, desde fuera, ni nos imaginamos. Lo que sí está claro es que esta crisis emocional ha pillado a todo el mundo desprevenido. Nadie veía venir que esto fuera a pasarles ahora. Y ahora todos estamos aquí especulando, queriendo saber qué ha pasado realmente. Es el salseo que nos gusta, ¿a que sí? Pero volviendo a lo importante, ¿creéis que esta crisis es algo pasajero y que Andy y Kerem podrán superarla juntos, o creéis que es el principio del fin de su relación?